Hoy seguiremos hablando de hombres de la Biblia, hombres valerosos, hombres valientes de la Biblia. Y encontramos en esta mañana a Natán, un hombre de valor. El título del mensaje se llama Confrontando al Rey. La confrontación, el enfrentamiento, al menos para mí, no es una situación fácil, es una situación difícil y además es estresante. Cuando tenemos un asunto pendiente, tenemos que hablar con alguien, confrontar a alguien, decirle algo importante a alguien, es estresante. Pero hay momentos en nuestra vida que es necesario el enfrentamiento y hay que hacerlo con amor. Es necesario y muchas veces podemos decir que como cristianos es una obligación confrontar al hermano en pecado. Como hemos leído, Natán va a ver a David. ¿Cómo confrontaría usted la falta de una autoridad, de una máxima autoridad? David en tiempos bíblicos era la máxima autoridad. Era el rey de Israel, el que dictaba las leyes, ejercía el poder total. No solo dictaba las leyes, sino que aplicaba las leyes. El pueblo iba delante de él para que él escuchara sus casos, sus causas, y él les diera un veredicto según las leyes y según lo que él pensaba que era justo y correcto. ¿Cómo le diríamos nosotros al presidente? ¿Sabe qué, presidente? Ustedes hacían las cosas mal. ¿Cómo nos enfrentaríamos con una máxima autoridad? Este ha sido el peor sexenio, presidente. ¿Cómo nos enfrentaríamos al gobernador y decirle, ¿sabe qué? Usted es un mentiroso. Usted ha prometió muchas cosas antes cuando era candidato y ahora no ha cumplido ninguna. Gracias, hermano. O a nuestro jefe, usted quisiera decirle algunas cosas a su jefe. Es difícil, ¿verdad? Decirle, sí, usted dice muchas cosas, usted dice que hagamos muchas cosas, pero no mueve un dedo. Usted es un flojo. Es difícil, ¿verdad? O a nuestro padre, decirle después de muchos años, ¿sabes qué, papá? Tú nunca tomaste tu lugar en el hogar. Es difícil la confrontación, pero vamos a escudriñar hoy a Natán como hombre de Dios, un hombre valiente. Hemos leído la palabra de Dios. Si ustedes quieren buscar en sus Biblias, es el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, y la porción que vamos a estudiar es del 1 al 15. En la mañana le pedí a dos de mis hermanos que me ayudaran. También ahora les voy a pedir aquí a Héctor, por favor, y a Rolly, que agarren un micrófono porque me dicen que en la mañana sí se escuchó, pero no tan bien como quisiéramos. Y vamos a volver a leer la historia que hemos leído en estos pasajes, pero vamos a hacerle como debe de ser. Hay un narrador que va describiendo las escenas y tenemos ahí a Natán, que ha llegado hasta el palacio, y tenemos a David escuchando lo que Natán viene a decirle. Y la palabra del Señor dice así: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, ya lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Termina el narrador diciendo: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Creo que lo podemos entender mucho mejor de esta forma. Y encontramos en Natán un hombre valiente, un hombre valeroso, confrontando a la máxima autoridad, al rey. Para los que no han leído lo que había sucedido, que es una historia conocida, en el capítulo 11 nos dice que David debía de haber salido a la guerra, pero no, se quedó en su palacio, y ahí en su azotea, paseándose en la tarde, de repente ve a una mujer bañándose, una mujer hermosa. Manda a ver quién era esa mujer, le dicen: es Betsabé, es la esposa, es la mujer de Urías. Y él la toma, tiene relaciones con ella, y dice que la mujer se purifica y se va a su casa. Hasta ahí parecía que todo iba bien, pero de repente la mujer le dice: ¿sabes qué, David? Estoy encinta, estoy esperando. Y David dice: tengo una solución, ya sé qué voy a hacer. Voy a llamar a su esposo que estaba en la guerra. Israel estaba en guerra con Amón, estaban sitiando la ciudad de Rabá, y le dice: que traigan a Urías. Lo traen y le dice Urías: Urías, anda a tu casa. David pensaba: bueno, que Urías llegue a su casa, esté con su esposa, así que el hijo que nazca pues va a ser de él. Pero Urías, ustedes saben y conocen la historia, la han escuchado, no quiso ir a su casa. David hizo todos los intentos para que Urías descendiera a su casa y durmiera con su esposa. Y Urías dice: ¿cómo voy a hacer yo ese grande mal? Israel está peleando, mis compañeros están peleando, y yo voy a ir a casa con mi esposa. No puede ser. Se le complican las cosas para David, y David dice: ya sé qué voy a hacer. Le manda una carta al general, a Joab, y le dice: ¿sabes qué? Pongo a Urías en medio de la batalla para que muera. Ahí se va a acabar todo el asunto. Y eso sucede. Matan a Urías Heteo, y parece que hasta ahí se había solucionado el asunto. Parece que nadie se había enterado, que todo estaba bien. Pero de repente Dios envía a Natán. Tenía que ser un hombre con ciertas características y cualidades para poder enfrentar al rey. Natán
va hasta el palacio. El rey estaba ahí en su trono, seguramente ejerciendo su autoridad, el poder. Llega Natán hasta él. ¿Qué conocemos de Natán? Es muy poco lo que podemos ver en la Biblia de Natán. Lo único que nos dice que era un profeta. ¿Y qué era un profeta? ¿Quién era Natán para que Dios le enviara a este encargo, a esta confrontación? Nos dice ahí que ser profeta de Dios era un alto honor y distinción. Había muchos profetas falsos en Israel. Los profetas ungían a los reyes, hacían milagros, pero al mismo tiempo la tarea de un profeta era difícil. ¿Por qué? Porque tenía que llevar el mensaje de Dios al pueblo. El profeta era llamado para transmitir lisa y llanamente el inflexible mensaje de Dios a un pueblo casi siempre, por lo general, rebelde. ¿Cómo decirle a un pueblo, a una persona que está mal? ¿Sabes qué? Estás pecando, estás mal. Hay muchos enemigos cuando se confronta el pecado. Pero para ser un profeta, para ser un enviado, para confrontar el pecado, necesitamos al menos dos requisitos fundamentales que tenía Natán. El primero es la autoridad moral. ¿Cómo va a decirle usted a su vecino, a su hermano, a alguien que saque la paja de su ojo, como dice la palabra de Dios, cuando usted tiene una viga en el suyo? ¿Cómo decirle a una persona, sabes qué, eres mentiroso, si usted es mentiroso? ¿Cómo puede decirle a una persona, sabes qué, eres ladrón, si usted roba? ¿Cómo puede decirle a una persona, sabes qué, tú eres un adúltero, si tú adulteras? ¿Cómo le puedes decir a una persona si no tienes autoridad moral para hacerlo? Y es el primer requisito. Natán tenía autoridad moral. También encontramos cómo principia el capítulo diciendo, Jehová envió a Natán a David. Autoridad moral, y también tenía el respaldo divino. Dios lo envía. Natán no iba por su propio gusto, no iba porque él quería. Usted cuando va a confrontar a una persona, va con su propio yo, o piensa, ¿qué es lo que quiere Dios para esta persona? Usted cuando va a confrontar a alguien, ¿deja al Espíritu Santo a una cuadra o va el Espíritu Santo con usted? Cuando se va a confrontar a alguna persona, piense usted, ¿tengo autoridad moral? ¿Tengo el respaldo del Señor para confrontar a esta persona? Porque ¿cuál es el fin último de un confrontamiento, de un enfrentamiento, de decirle a una persona que está fallando? Es la restauración de la persona. La restauración de la persona. Y encontramos en Natán estas dos cualidades, autoridad moral y el respaldo de Dios. También hay otra característica que vemos en Natán, y dice, y viniendo a él le dijo, le cuenta una historia. Hemos escuchado aquí cómo con sabiduría Natán fue. Hace unas semanas vi que mi vecino estaba construyendo sobre mi barda su muro, y yo tenía malas referencias de mi vecino. Hace unos meses encontré a un hermano por mi casa en la noche y le dije, ¿qué haces por acá? Él ni sabía dónde yo vivía. Me lo encontré en la esquina de mi casa y me dice, lo que sucede es que vine a cobrarle a tu vecino. Había hecho unos trabajos de aluminio ahí y ¿sabes qué? No me quiso pagar y me dijo, haz lo que quieras, pero no te voy a pagar.
yo tenía esa imagen de mi vecino, y también cada vez que yo pasaba como que no me miraba a ver. Y otra referencia también es que aunque no es que le tengamos mala espina, como decimos, a las personas de fuera, pero también eres una persona del Distrito Federal. Entonces yo, con todos esos antecedentes y al ver que estaba construyendo en mi muro, pensé, voy a tener un problema. Y ese día recuerdo de que estaba yo estresado, me fui al trabajo pensando cómo le iba yo a decir, qué iba yo a hacer. ¿Sabes? Cuando uno tiene alguna cosa pendiente en su cerebro, en su cabeza, tiene algo por resolver, se estresa, se cansa. Y dije, no, tengo que ir a hablar con él. Así que llegando del trabajo, a las 5, llegando del trabajo, y estuve pensando todo el día qué iba yo a hacer, porque digo, según los antecedentes que yo tenía, dije, cuando yo le diga algo, a lo mejor me va a gritar, y como yo estoy yendo a su casa, pues estoy en su territorio, puede pasar algo. Entonces, pero dije, yo soy cristiano y le voy a hablar como cristiano. Entonces llegué, hablé, no estaba él, su hija me dijo, regresa hasta más tarde. Yo regresé más tarde y tampoco estaba él, estaba su esposa, y le digo a su esposa, mire señor, yo soy su vecino de acá al lado y veo que están construyendo sobre mi muro. Mire, por mi parte ustedes pueden hacer lo que quieran, al contrario, qué bueno que están construyendo sobre mi muro. Yo les puedo dar todas las facilidades, que ustedes pasen a trabajar, sus albañiles ahí. Puede usted llamarme y con toda confianza usted puede estar ahí. Le dije, pero para un futuro le digo, no quiero tener ningún problema con usted. No quiero que más adelante haya algún problema por lo que está haciendo. Y entonces la señora de muy buena gana me dice, no, vecino, lo que pasa es que ya le fuimos a ver, no le hemos encontrado. Entonces, pero mi esposo ya le fue a ver 2 veces y no le ha encontrado, y sí estamos conscientes de ello, de que es un muro de usted. Y entonces como que bajó, ¿verdad?, toda la tensión que yo tenía. Es más, ni tuve que entrevistarme con el vecino para que se resolviera esto. Y ahora cuando paso, ya me saluda, me dice, me hace así, ¿verdad? Entonces es difícil y es estresante cuando alguien tiene que confrontar. Bueno, aquí encontramos en Natán que no a cualquiera tenía que enfrentar, era al rey David, la máxima autoridad, y él va no solo con autoridad moral y con el respaldo divino, sino que plantea el caso con sabiduría. ¿Cómo comenzaría usted? ¿Cómo le diría al pastor? Pastor, yo sé que usted está sustrayendo de las ofrendas y de los diezmos dinero. ¿Cómo empezaría usted a decírselo? Llegaría usted y, oiga pastor, tengo algo que decirle, o pastor, oíme, ¿cómo diría usted? Vemos que Natán usó la sabiduría, y como el rey escuchaba los casos y daba su veredicto, el Natán viene y le presenta un caso. Le dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, nos dice la palabra de Dios, pero el pobre, le dice, el pobre solo tenía una sola corderita que él había comprado, había criado, había crecido con él. En la mañana decía, bueno, esto me recuerda a los perritos del pastor, ¿verdad?, que duermen con él, comen con él, ¿verdad?, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido. Qué sabio fue Natán. Este hombre de valor no solo tenía valor, sino tenía sabiduría. Le plantea este caso a David y encontramos la respuesta de David. Estaba ahí en su trono y dice la palabra de Dios que se encendió
el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cómo se imagina? Yo me imaginaba a David ahí en su trono, subiendo la temperatura como cuando está empezando a hervir algo, el rostro enrojecido al escuchar la historia, sus orejas empiezan a calentar, sudando, apretando los puños cada vez que escuchaba los detalles de esta historia. Y entonces, como cuando un globo, como lo están inflando, llega un momento en que estalla el globo y dice, da una sentencia. Hay que tener cuidado cuando estamos molestos y hablamos. Cuando usted esté airado, piense primero. David estaba caliente, en lo más profundo, en lo más molesto, en lo más airado, y dice, vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte. Da su sentencia a este hombre sin saber que era él. Cuidado cuando usted hable molesto. Lo que decimos no regresa. La sabiduría de Natán, vemos cómo responde David y le dice, este hombre es digno de muerte. Y solo era una corderita. No le estaba diciendo, ¿verdad?, que había matado a un hombre, que había matado a Urías, sino el caso presentaba simple y sencillamente a la corderita, y por eso David dice, es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Por qué? ¿Por qué con 4? Porque porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él, como juez, dice, doy mi veredicto, este hombre debe morir, es digno de muerte, y además tiene que pagar la cordera con 4 tantos. Antes de que muera, ¿verdad?, que pague la cordera, y además con 4 tantos. Encendido, y como dice aquí, encendido en el furor y en gran manera. David, como dicen los japoneses, hizo el harakiri, solito, ¿verdad? Él, sin saberlo, solito puso su espada y se tiró encima, se hizo el harakiri. Somos buenos para juzgar a los demás. Si David hubiera sabido que él era ese hombre, pues seguramente, ¿verdad?, hubiera dado otra sentencia. Pero cuando nosotros juzgamos a los demás, somos duros, ¿o no? No, este hermano tiene que pedirle perdón a la iglesia, delante de toda la iglesia, tiene que pedirle perdón. Pero cuando nosotros somos ese hombre, ¿será que lo mismo tenemos que hacer? No debemos de juzgar a la ligera, porque somos buenos para juzgar a los demás. Pero dice que con la vara que medís, ¿qué dice? Vamos a ser medidos. Hay que tener cuidado cuando estemos molestos. Y entonces Natán sencillamente no argumentó nada, no dijo nada. David mismo da la sentencia. Y entonces responde Natán, le da el mensaje que Dios le había dado. ¿Sabes qué, David? Ese hombre rico, ese que tomó la cordera, ese hombre rico, eres tú. Eres tú. Tú eres aquel hombre, le dice Natán a David. Es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando tenemos que señalar a alguien. Natán no era enemigo de David, al contrario, era parte de su séquito, parte de sus amigos. Tal vez es más fácil cuando no tenemos buenas relaciones con la persona decirle, ¿sabes qué? Tú eres culpable. Pero cuando es alguien allegado a nosotros, alguien que queremos, es difícil decir, fallaste. Es difícil decir, ¿sabes qué? Estás en pecado. Natán, con ese valor, le dice, tú eres aquel hombre.
de donde estaba David, caliente, como les dije, sudando, molesto, le cae un balde de agua fría al escuchar de que él era ese hombre rico. De estar molesto con los puños ahí, David de repente, yo me imagino que habrá agachado la cabeza, le habrá corrido un sudor frío por todo el cuerpo, habrá estado buscando dónde guardarse, porque él era aquel hombre. Natán le dice, lo primero que Dios le dice, ¿sabes qué? Yo te hice rico. Ese hombre rico eres tú y yo te hice rico. Y le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí sobre rey de Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. En estas pocas escenas podemos encontrar toda la vida de David, todas las bendiciones en la vida de David, toda la gracia que Dios le había dado a David en su vida. Yo te ungí por rey de Israel. Podemos imaginarnos a Samuel yendo hasta Belén, a la casa de Isaí, y buscando entre los hijos de Isaí quién iba a ser el futuro rey de Israel. Ninguno de ellos es, falta alguien. Sí, falta el menor, está con las ovejas, llámenlo. Llega David y es ungido como rey de Israel. Te libré de la mano de Saúl. En el palacio, ¿cuántas veces Saúl quiso clavar a David con su lanza en la pared? Dios le guardó de peligros. Y también sale huyendo David y por todo el territorio es buscado por Saúl para matarlo. Dios lo guardó. Las mujeres, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Muere Saúl, muere el heredero Jonatán y David se queda primero como rey de Judá. Al morir Saúl se divide el reino. Unos se fueron con David y lo hicieron rey, Judá, y otra parte de Israel, los más, tomaron a un hijo de Saúl y lo hicieron también rey. Y le dice, primero te di la casa de Israel, primero le dio la casa de Judá, y después de que muere el hijo de Saúl, 7 años después, ya David es rey tanto de Judá como de Israel. Y le dice, todo esto te di, te estuve cuidando, te estuve bendiciendo, te di la casa de tu Señor, te di para que fueras rey. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Si usted puede repasar como aquí lo que Dios le había dado a David, Dios es bueno. Dios había sido bueno con David y lo había hecho rico. Pero le dice, tú actuaste de una forma ingrata. ¿Cuál fue el verdadero pecado de David? Yo siempre creí que el verdadero pecado y falta de David en este momento fue que mató, fue que adulteró. Pero si nos damos cuenta lo que dice la palabra aquí, verdaderamente la falta fue que tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Sabes qué? Me tuviste en poco. Todo esto que yo te he dado, todo esto lo que he hecho por ti, lo tiraste a la basura. Después dice, me menospreciaste. Cuando pecamos, no es el pecado en sí la falta, sino que con el pecado menospreciamos a Dios. Todo lo bueno que nos ha dado, toda la bendición que Él ha hecho con nosotros, la menospreciamos. Le decimos, ¿sabes qué? Somos ingratos. ¿Sabes qué? Todo lo bueno que me diste no sirve para nada. Ese fue el pecado de David, porque menospreció la palabra de Jehová y la tuvo en poco. Por lo tanto, le dice Natán, no se apartará jamás de tu casa la espada. Qué difícil
había sido para Natán dictarle esta sentencia al rey. Tú que eres el rey, tú que eres la máxima autoridad, ¿sabes qué? No se va a apartar jamás de tu casa la espada. Yo voy a levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y no va a ser un extraño, le dice. De tu misma casa va a venir el mal. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Tú lo hiciste en secreto, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a pleno sol, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Si ustedes leen los capítulos siguientes, se van a dar cuenta cómo esto se va cumpliendo al pie de la letra. Mas esto haré yo delante de todo Israel y a pleno sol. Lo único que alcanza a decir David es esto: pequé contra Jehová. No pudo articular ni una palabra más. Él le cae el balde de agua fría al escuchar que él era ese hombre. Viene a su mente todo lo que él había hecho, todo lo que él había tramado, y dice: pequé contra Jehová. Cuando buscamos la confrontación, no es para humillar a la persona, es para restituirla, para que vuelva a tener una relación con Dios. David reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce el menosprecio que había tenido para su Dios y dice: pequé contra Jehová. Natán le dice: ¿sabes qué? Tu sentencia, lo que tú dijiste, lo que tú dictaminaste, eran dos cosas: que ese hombre debía de morir, pero Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Tú diste la sentencia de que ese hombre debía de morir, que era digno de muerte, pero Jehová te ha perdonado, ha remitido tu pecado, no morirás. El acto de remisión, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. ¿Sabes qué, David? Tu pecado ha sido llevado lejos, ha sido perdonado. En el Nuevo Testamento nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre preciosa de nuestro Salvador hace que las cargas de nuestro pecado sean llevadas lejos. ¿Sabes qué? Dios te perdonó, no vas a morir. Él había dicho que debía de ser digno de muerte y que debía de pagar ¿con cuánto? 4 tantos. De aquí fue un momento importante, un parteaguas en la vida de David. Si ustedes leen desde este momento para adelante en la vida de David, van a ver ustedes tragedias familiares. Y aquí encontramos también que 4 hijos de David mueren, los 4 tantos. El primer tanto fue el niño que iba a nacer, que muere. Después, si ustedes leen, Amnón, uno de sus hijos, viola a una de sus hijas de David. David tenía muchos hijos con varias mujeres. Uno de sus hijos viola a su hermanastra, Amnón, y por lo tanto el hermano de Tamar, que era la mujer, Absalón, lo mata. 2 tantos. Después el mismo Absalón se rebela contra su padre y muere. 3 tantos. Y cuando Salomón es proclamado rey, Adonías, su hermano, también quiere usurpar el trono y también es asesinado. 4 tantos. La cordera fue pagada con 4 tantos. Hay que tener cuidado, como les dije, cuando hablamos y damos una sentencia. David mismo había dicho: debe morir ese hombre y debe pagar 4 tantos. Ya para terminar, también
hubieron, como decimos, daños colaterales. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué es eso de blasfemar a los enemigos de Jehová? Bueno, cuando matan allá y derrotan en esa batalla a los israelitas, los amonitas dicen, blasfeman contra Jehová y dicen, no que ese es el Dios todopoderoso, no que ese era el Dios de los judíos. Cuando nosotros pecamos, también hay daños colaterales. Cuando alguna persona nos ve, dice, este es cristiano. Yo no quiero ser así. Y se van cumpliendo y dice al final el pasaje en el versículo 15, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Natán, un hombre de valor, un hombre que enfrentó el pecado del rey, que confrontó el pecado del rey, pero con una solvencia moral, con el apoyo de Dios y con sabiduría y amor. Elementos importantes cuando usted quiere enfrentar o confrontar a una persona. Como conclusión podemos decir, son pocos los que enfrentaron a David y salieron victoriosos. Natán fue uno de ellos. La confrontación no la buscamos, pero puede detener el pecado y llevar a la persona al arrepentimiento y a una nueva relación con Dios. Debemos de buscar el bien de la persona, no el humillarlo, no exhibirlo, no decirle yo soy mejor que tú, sino que nos lleve al arrepentimiento de la persona y a una nueva relación con su Señor. Aprendamos el ejemplo de este hombre de Natán, un hombre de valor que confrontó el pecado con amor, con sabiduría y con el respaldo de la palabra de Dios, y salió vencedor. Así, hermano, que cuando usted tenga un momento, tenga alguna situación que enfrentar, analice primero su vida, pídale el respaldo de Dios, de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo le guíe, hable usted con amor y con sabiduría. Dios les bendiga.